desmadroso y yo por eso soy chingón, me gusta cotorrear con la gente desmadrosa. Tú me regalas un fuerte aplauso y yo me comprometo a echarle ganas. Fuerte las palmas. A mí me vale madres que haya calor, porque nunca los mexicanos estamos contentos de nada. Echa desmadre, ríete, por Dios santo. Quiere la naturaleza, estamos a más de 28 grados, ¿sí o no? Oye, ¿sí siguen vivos? No mames, nada más Jesucristo, su discípulo. Y los dinosaurios, no mames. No se ríe, jefa, que usted está igual, ¿eh? Se mata viejitas. Así me gusta el desmadre. Mi amor, deja las redes sociales, son malas. Ahí te dicen en el Facebook quién está marihuano. Pedro está activo. Juana te envió un toque, esa mamada. Las viejitas Juana y 20 más te están siguiendo. Dije, la madre, ¿dónde vienen? Hay que echar desmadre. Por Dios santo, mira, ya vienen las vacaciones. Bueno, para ustedes, porque yo sigo trabajando. ¿Y sabes qué es mi familia? Mis compañeros y todos ustedes, porque aquí me detienen todos los días. Por eso quiero gente chingona. Si eres de mi familia, mejor ni me hables. Neta. Yo no tengo abuelos, porque aquí consigo un chingo. Yo no voy a la iglesia porque Dios viene a mí. Es puro desmadre, canal. Tacos de maciza y de longaniza, otros de suadero, aguasallas con perro. Las noticias. Nola. Mira, aquí, si se dan cuenta, sale una noticias donde sale un compañero de nosotros y fíjate su mamada. Por eso a mí no me gusta el puto periódico, porque somos amarillistas. Cuando nos conviene hablan de bien y cuando no, hablan de más, ¿sí o no? Mira, ¿te das cuenta? Estamos en semáforo verde. ¿Sí o no? ¿Y cómo dicen allá? Ay, ya no use el cubrebocas, ya lo vamos a quitar. ¿Cierto o no? Esto ya de cada uno de nosotros, usar cubrebocas. De que hay enfermedad, porque sí lo hay enfermedad. Claro. Pero pinches mamadas allá cuando les conviene. Ya vienen las votaciones, ahora sí no, ya no cubren cubrebocas, hagan su desmadre. Pero ya que pasen las votaciones, otra vez culeros encerrados en su casa. ¿Sí o no es cierto eso? Y aquí dice, la agarran de coto, sin el cubrebocas, capitanes celebran esta destapados y otros aún no lo traen, esa mamada. Y aquí sale mi canal Bombón X-Men, con un chingo de güeyes aquí, como ahorita, sin cubrebocas. Esas mamadas. A ver, ¿por qué no hablan aquí? Señores, están los payasos, ¿por qué nos ayudamos para que no estén chingando la madre en la calle? ¿Verdad que no? Oye, Picolín. Tú espérate, pendejo, que estoy arreglando esta mamada. No. Últimamente, pendejo, estoy trabajando, te podía la chingada. A lo mejor tú vienes con los periódicos. Es que yo solo quería decirle que a tu mamá le andan diciendo la coronavirus. ¿Por qué tú? Ya le dio a medio mundo. La señora. Ah, sí, tu mamá le enseñó. ¿Verdad, pendejo? Acabo, ya me voy. Su periódico, lo que ve. ¿Me deja leer unas noticias? Esa mamada. Ah, no mames. Ah, no manches. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No sé leer. Niño que se muere a causa de la leche. No le hizo daño, le cayó la vaca encima. ¡Permiso! ¡Sí, Mira. señor! ¡A usted le estoy hablando! ¡Usted padece dolor de muela! ¡Usted padece dolor de espalda! ¿Qué? ¡Usted padece pendejo ahí parado! ¿Eh? ¡Ay, siempre! Mire, güey. Ay, Ya estuvo... no manches. A toda madre, hablando de cubrebocas, pendejo, y tú lo traes guardado. Ve cómo estamos. Sáquese la chingada, órale. Tenga su mamada esta que ve. Niño, ¿ahora tú qué pedo? Oye, momento, ¿por qué me pegas, ¿por qué me pegas así como que, ¿por qué me pegas así como que así, carnal? O sea, a mí no me andes pegando, o sea, somos Mira, compañeros, Gana. pero no me andes pegando, Jana, por favor. Yo te voy a decir una cosa, ¿Qué güey. cosa? Yo estoy trabajando bien porque quiero dar una misa honrada porque acá está Jesucristo. Ya lo vamos a crucificar. No. Este güey fue el que se cayó en Iztapalapa. Espérate. Es que un güey estaba así. Ajá. Se dio en su madre. Sí. No se mató, se paró, se hizo a correr. No manches. ¿No lo viste, güey? No vi. Mira, te voy a explicar esa historia, ¿eh? ¿Cómo?
¿Le pegamos, mamá? No. Ahí está, mamá Coco, dice que te pegue. No, señora, no, señora. Es que estaba viendo las noticias que dice, la extra. Se robaron a la maestra, se la llevaron a la playa, le chuparon la extra. A ver, yo, ¿qué agarra algo? Te regalo de mi periódico que compré. Ah, no manches, que compraste el No nuevo. mames, ve lo que dice aquí, canal. En mi mochila, perdón. Creí que se la estaba robando. Yo pensé que se había salido el niño de la maleta. Un muñeco de ventriloquía, no me digas. Oye. ¿Qué cosa? No mames, ese güey le debe de la tienda. ¿Por qué? Mira, ven. Mira. ¿Lo ves? Se esconde, ¿lo ves? Se esconde. Lo más padre hubiera sido que hubiera sido mujer, ¿sabes? Hubiera estado bien chido que fuera mujer, Picolín. ¿Por qué? Porque la mujer entre más coja, mejor. No, pero es mejor así, canal. ¿Por qué? ¿Quieres uno? Sí. Agarra un cojito o una cojita, güey. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? Fíjate, agarras una cojita, ¿no? Sí, La reempinas a la barda. a la barra. Checa esto. Para que lo hagan en México, ¿eh? En Agarras México. una cojita, Ajá. la recargas a la barda. ¿Sí? Y ya ves que le falta un cacho de remo, Ajá. le pones una calza. ¿Para que quede pareja? Por eso, ¡Oh, ya te... la enchufas. ¿Quieres ver acción? ¿Cómo? Patea la calza y empieza. Ya no más falta que le aplaudan por su payasada. ¡Ah! ¡Si te quieres! ¡Fíjate, chavo! ¿Qué cosa? Ahora que estaba temblando, apenas tembló, güey. ¿Apenas tembló? No mames. Y cuando tembló, yo estaba con mi vieja duro y duro. ¡Oh! Neta, por Dios. ¿Sí? Por ti. Yo estaba Jesucristo, yo estaba con mi vieja. ¿Verdad que Jesucristo anda a todos lados? Ajá. Este güey me vio. ¡Ah! Estaba con mi vieja duro y duro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo estábamos? Hasta lentes te pusiste. Me dice mi vieja, Picolín, qué rico te mueves. Le digo, acá está temblando, vámonos. Cuando yo creía que estaba temblando, hasta que Jesucristo chingó su marujo. Por Dios, cana. Dice mi vieja, ay, ¿por qué no tiembla a diario? Neta, cana, si ¿Sí? supieras. Quieto, Satanás. ¡Ay! Yo cuando voy al baño no me la sacudo. Entonces... La pateo, chingo. Sí, porque no lo saben, pero su esposa me ha dicho, así entre nos, que Picolín a 2 manos. Sí, se hace canalito para no mojarse cuando orina, ¿no? ¿A qué, güey? ¿A mí sabes qué me dijo tu esposa? ¿Mi esposa? Sí. A mí me dijo tu esposa, Picolín, Sí. Carrete cuando se mete a bañar, ¿quién sabe por qué siempre canta una pinche canción fea? ¿Cuál? Dice, le digo, ¿cuál? Le hace, ¿dónde estás, corazón? ¡Mira, ahí Si no está me- tu vieja! De hecho, Picolín, estoy triste, hermanito, porque se enojó mi vieja conmigo, Picolín. ¿Por qué se enojó, chavo? No más porque le agarró una chichi. Ah, pinche vieja marihuana, yo le agarro las dos y no me dice nada. ¿A la mía? No, la mía. Es que yo se la agarré con la puerta del taxi. Y se enojó conmigo y dijo que se iba a ir de la casa, carnal. ¡No manches! Sí, se enojó. ¿Quieres que la regrese? Ajá. No, o sea, que regrese conmigo. ¿Serio? Sí, en serio. ¿Quieres que regrese? Sí, claro. ¿La quieres mucho? Pues claro. Ah, qué bonito. Y luego estando en presencia de Dios hasta me quiero casar. ¡No! Mamá, por ahí. Déjame decirte que tu vieja sí la quiere mucho porque ya llegó. No, yo sí me fijo en lo que agarro. No. Bienvenida, qué buena. Hasta parece un muñeco de ventriloquía. Tranquila. ¿Qué pasa? Está bien guapa, ¿eh? Sí. Toda mi cara sacó. ¿Cómo? ¡De alegría! ¿Te gustan los niños? Sí, claro, me encantan los niños. Ahorita te hago uno. Sí. ¡Jesucristo! A la orden. ¡A la orden! Este güey cumple todo, ¿verdad? Cumple todo, ¿verdad? ¿Sí? Necesita 1000 varos. Multiplícalo por 10. ¡Está bien, payaso! Mira, güey. ¿Qué pasó? La
¡La tenemos retratada! ¡Ya vino a ver a su marido, soy yo! Hoy nos vamos a casar. Acá está Jesucristo. Y viene con su discípulo. Es el monaguillo. ¡Ah, no! Es Judas. El monaguillo. Esta mamá ni está grabando, hija. ¿Me está grabando? A ver, yo te grabo, carnal. Está al revés, No, ya. idiota. Aquí decía transmitir, apenas está grabando, mira. ¡Qué chinga! ¡Apenas lo puse! Aquí dice en vivo. Sí, ¿eh? A Picolín no le vas a decir de transmisiones, él sabe mucho, ¿eh? ¿Y ahora para qué chingas me estoy viendo yo? Chingada más. Es al revés. Va a ver a todos esos güeyes. ¿Sí? ¿Ya? Hasta yo- ¿Dónde vienes? ¿De Tultitlán? Pueblo mágico. ¿Pueblo mágico? Allá explota una casa, desaparece la familia. Graba, yo los grabo, carnal, yo los grabo. Mira, ponte ahí. A ver, párate allá, Ah, párate. párate, acá. ¡Carrete! ¿Qué cosa? ¡Estás saliendo en televisión! ¿Estoy saliendo? ¡Órale! Ah, no manches, a ver. No, ya te fuiste. Párate atrás de un nopal. Atrás de uno, pal, va. ¡Épale! ¡Ese no es nopal! Es que yo le vi su cara de babosa, mírala. Muy buenas tardes a toda la banda que nos está viendo aquí en las redes sociales de quién sabe de quién vieja sea. Acá tu amigo Picolín Show. Queremos mandar un saludo para mi mamá que está en el panteón. Vende flores. ¿Qué tanto estás pasando, güey? Si las tengo al revés, me estoy viendo. Yo dije igual es algo, Ok, gracias. señores. ¿Te enojas? Ah, huevo, entonces ya tengo. Van a decir que Ya, somos ya, lo voy a abusivos. entregar. Déjalo. Ahora sí. Oye, ese chicharro no es el de la señora, Es que se ¿eh? tiene cámara, güey. ¡Ey! Pinche ratera. Te voy a contar el crecimiento de Picolín. ¿Cómo fue el crecimiento de Picolín? Ese crecimiento, güey, cuando mi mamá estaba así, güey. Estaba así. Estaba así, ¿no? O sea, cuando estaba ahí adentro. No manches, que se la llevan al hospital, güey. ¿Se la llevaron? En el hospital, qué culeros. ¿Por qué? La acuestan a mi mamá en una plancha, en una camilla. La acuestan. La acuestan y dicen, ábrase de patas. Dije, la madre. Que la abren de patas, hijo. Y está mi mamá así. Y yo desde adentro dije, no, la madre, voy a ver qué pedo. Que me asomo. En eso vi a un güey Ajá. que traía unas pinches pinzotas grandotas, carnal. ¿Unas pinzotas? Unas pinzas, carnal. Ajá. Parecían esas de pinche hielo. Ajá. Que las mete, güey. Casi me arranca un cachete. No, yo para atrás, carnal. Este culero está yendo contra mí, güey. Que me empieza a picar otra vez. No, para atrás. Dije, en la madre, carnal. Que lo saca, güey. Y otra vez que me asomo a ver quién estaba ahí. Ya no estaba. Que llega el doctor, otro güey de blanco, con otra señora de blanco, carnal. Y le dice la de blanco, a ver, enfermera, así le decía, agárrela bien. Que empieza, que mete una mano, güey. Chingues. Y empieza con los dedos. Y yo desde adentro. Espérate, no, güey. Que se mete más adentro. Más adentro. Yo pegado hacia atrás. No manches. Que me meto al baño. Sí. Yo vivía adentro, güey. Que me meto al baño. Su madre. No, carnal. Lo peor vino. Que mete las dos manos. Sí. Que me empieza a agarrar, güey. Me empieza a arañar, que no me dejaba. No, yo en putiza, carnal. Que hablo por teléfono a la banda. Vénganse para acá, carnales. Hay un pinche loco que me quiere madrear. Neta, güey. Cuando de repente, güey, que se me corta la comunicación cuando me sacaron. ¡Ay, es el cordón umbilical, baboso! Por eso se cortó la comunicación. Pues sí, ya no te escucharon. Ya no me escucharon, carnal. ¿Y qué pasó? No mames, güey. Que llega el doctor que me agarra de las patas, güey. Sí. ¡Pras! Dije, culero, te estás manchando. Puta, que venga la banda, culero, va a valer madre, puto. Neta, güey. Y yo que diga, que llego acá, güey. Que llega una enfermera, carnal. Ah, una enfermera. Que llega una enfermera. Ajá. Que le dice el doctor, lléveselo. Espera, pajarito. Te hablan. ¡Diablo! Que llega
que llega la enfermera. Sí, que llega la enfermera. ¡Lléveselo rápido! Lléveselo. Y ahí va la pinche vieja, canal. Que me carga, que se echa a correr, que se resbala. No más. Ahí voy yo volando, güey. Ya voy a caer, güey. La pinche enfermera. Parecía Matrix. Paz. Que me agarra. No manches. Bendito Dios. Y de ahí empezó el crecimiento. Después, que me llevan un cuadro que dicen que incubadora. ¿Incubadora? Ahí está, ¿no? Yo ahí llorando. Que llega un señor, güey. Que llega un señor y se me queda viendo. Que me le quedo viendo. Que se acerca. Que me le quedo viendo. Y empieza. ¿Qué es lo que...? Le digo, a huevo, esa pinche lengua la conozco. Pero fíjate, carnal. ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas? Era tu mamá. O sea que tú eres mi papá. Desde la lengua. A ver, sácala. Abre la boca. No, no te cabe un camote. ¿Qué? ¡Ay, ya! ¡Ya! Oye, pero estábamos hablando Sí. de Jesucristo vive. Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Eres el número de los redimidos y tú. Hoy hablaremos de la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué se comió la manzana? ¿Por qué? Porque Adán no le aflojó la banana. ¿Sabes por qué vino Jesucristo al show? ¿Por qué? ¿Me da ganar? Vino a ver el show, se bajó de allá para acá. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Allá arriba se estaba quemando por el sol. Ah, no manches. Dice, voy a echar cotorreo con el picolín. Ajá. También es un desmadre, Jesucristo. Sí. También echan desmadre, ¿verdad? También juegan volados. No manches. Apenas jugó con Satanás. No ¿verdad? manches, sí. Jugó con Satanás un volado. Sí. Si tú pierdes, te vas a la cruz. Te crucificamos. Ah, Si no yo manches. pierdo, me voy al infierno. ¿Ok? No mames, que empiezan los dos, güey. Sí. Préstame una moneda. Una moneda. ¡Rápido! La 20, porque luego no regreso. Una moneda. Ah, ahí hay una moneda, me parece, muchacho. Mira, güey, mira. Llega Jesucristo, ¿no? Sí. Y dice, si tú ganas, al infierno, te vas. Yo me voy al infierno. Y si tú pierdes, te vas a la cruz. A la cruz. Pinches mamadas. Ahí ves a Jesucristo y al pinche Satanás. Y ájale, ¿qué pides? Águila. ¿Es cruz o cara? Ah, va. ¿Qué pides? Cara. Ahí está, perdió. Cruz. Le toca. Por eso desde ahí lo crucificaron. Jesucristo vivió los 3 días, resucitó. Él resucitó. ¿Sí o no? Y se vino a México. Se mira, veo, joder, Coline, que ha llegado. Joder, Coline, que trae San Pablo. Oye, coño. Oye, coño. ¿Cómo se dice allá lo más chingón? ¿Cómo cotorrean en España? En España. Ah, pendejo. Ah. Este es Benvenuto. Benvenuto, porque se le ve la cara de bien. No, de bien buena onda, de bien buena onda. Hermano, bienvenido, un gusto. Un gusto. Ya sé por qué tienen barba los dos. ¿Por qué? ¿No has visto eso? No. Cuando un hombre no tiene vieja, Ajá. se encierra en el baño Se encierra. y está duro y duro, duro. Y dicen que le sale un pelo aquí. ¿Quién sabe qué estos güeyes hicieron con la boca? Estaban besando el cáliz. El cálido. Bienvenida. ¿Sí entendiste, verdad? A ver. ¿Quieres tener más bigote? Pero fíjate qué chingón, que viene de España, Sí. Italia, vienen a echar desmadre. ¿Ustedes aquí todos apendejados? No nos valoran. Y uno les dice, aplauda. Yo no digo quién porque es mala educación. Claro. Pero me lo voy a quedar viendo discretamente. Discreto. Ah. Ah, caray. ¿Y eso qué es? No, revívelo. ¡Ay, te abrazo, güey! Ah, ¡Un favor! no. ¿Qué cosa? ¡Todos con las palmas! Todos con las palmas, nena. Ya, canal, ya. Ya, por favor, ya.
Vamos a hacer algo impresionante, ¿te parece bien? Vamos a demostrarle a la gente que estamos capacitados para cualquier cosa. El día de hoy les vamos a presentar unas acrobacias y todo. ¿Están listos para las Se acrobacias? están juntando los 12 discípulos. Los 12 discípulos, ¿por qué? Jesucristo, Barrabás. Acaba de llegar San Martín de Porres, el pelón. No es San Martín de Porras. ¡Ven! ¡Juan Porras! No, pues tú dices... ¡San Martín de Porres, pendejo! No es, si no estamos en el estadio de las Porras. ¡Ven, pelón! Ven. Mira. Con confianza, canal, No pasa nada, No hay ningún problema. No mames, si está todo igual. Mira. Jesucristo, Barrabás. Saluden ahí a este... ¿Cómo se llama? Rasputín. ¡No! ¿Por qué no es Rasputín? ¡El moreno! Ah, ya. ¿Cómo se llama? San Antonio. No. San Martín de Porras. ¡Porra! ¡Otro pendejo! Porro, ¡Ey! Dalomiro, ¿qué? ¡Otro pendejo! El pelo va aquí, no acá. También tiene... ¡Ahí tienen más! ¡Súbelo, pendejo! No te cotorreando a mi amigo Picolín, Hasta te voy a cantar esta canción que dice: tu boca, tus ojos y tu pelo. Dice que está abajo. ¡Búscalo! Bienvenido, canal. Cuídate mucho. Yo por eso no lo agarré porque me iba a saludar el pelón. Pero fíjate, ojalá se te caiga el pelo, güey. Por esa me cae bien el chavo, me cae bien ese güey. Préstale poquito, Jesucristo. Es más, voy a hacer un show contigo, ¿va? Voy a hacer un show contigo. Sí. Mira, ya se viene a la mente. Va. Tú. Benvenuto. Amapola, lindísima amapola, ¿quién te picó la cara? ¿Agarra otro? ¿Van a hacer lo que hago yo? Oye, hijo, ¿no te molesta, papi? No, espérame, es que la tía me va a sacar, me viene quitando, la neta, carnal, ¿cuál es tu pedo? Mírame, barrio, no sabe, quiere que ver que también a mí me besa ¡Aguas que va el vagón del metro! ¿Y tú estás viendo cómo van a madrear y tú no más un paro, Jesucristo? Aunque se llamen los cuantos óleos. Hágalo que... Repeat, my friend. Repeat. Repeat. ¿Vale? ¿Ok? Con ya gustado, ¿Cómo se dice en inglés? Inflation. No entiendo. ¡Ah, pendejo! ¡Ahí se va! ¡Inflalo! Le voy a ayudar, carnal. No, espérame. ¿No puedes? A ver. ¡Duro! ¡Hasta que te duela el duro! Espera. A ver, España, ¿cómo lo tienen en España? Mira México. Mira, le voy a ayudar, Picolín. ¡Bienvenido! Pero mira, carnal, la pura babota, carnal. Límpialo. Ese güey también quiere barba. Ahí. ¿Qué opinas de México? Me encanta. Que lo que ya ¡Tú agarra el pepperoni! Tú conmigo, Vamos a hacer una espada, espérame, yo déjame abriendo la mía. ¡San Alejo! ¡Acá está tu hijo! Repite. Ya que está aquí. Oye, canal, ¿este chalán? ¿Este chalán? Sí. Agarra uno más pendejo, ¿no? Me da un globo para inflarlo y ve. Y su mamá quería gemelos. Mira, ahora aquí
Le vas a hacer aquí, le vas a hacer acá y le vas a hacer acá. Y te va a quedar más o menos así. Ay, es que este tiene chample, ¿no? Mira. No aguantas, si aguantas este. Ay, ni lo aguantas. ¡Ven, Chavo, por acá! ¡Mira, pinche gorda! ¡Salivita! ¡Jesucristo! ¿Así o más grande? ¿Más grande? ¡Sóplale! Pico. Bueno. No seas malito, sóplale al mío, ¿no? Espérate, güey, espérate. ¿Qué cosa? Se ve feo. Se ve feo. Mejor méteselo por atrás. Ah, Esta es una obra de Jesucristo vive. ¿Sí? ¿Sale? Pon la mano así. Cierra los pies. Ponlo así. La cabeza así. No te va a caer. Tú y yo vamos a hacer los romanos. ¡Oh! ¡Le vamos a dar en su madre! ¡Ay, espérame! Y mira, también tengo el chido, Picolín. Mira. Espérame. ¡No vamos a llegar nunca! ¡Sufre! Arriba. Bien. ¡Se está desclavando! ¡Pendejo! Yo pensé que era un clavo. Cabeza. Espera, Picolín, hazte para allá, canal. Le falta la herida en su costilla. A ver. ¡No te puedes mover tan clavado! Es Jesucristo, hace lo que quiere. Tú vas a ser un cristiano, Sí. ¿ok? Tú vas a llegar y le vas a pedir a Dios. No, dinero no tiene, Ya vi que viene jodido. Pero vas a llegar triste, canal. Te dejó tu vieja. ¿Tienes novia? ¿No? Ahora te consigo una, ¿no? Es más, espérate. Ven tú, mi amor, ven. ¿Qué pendejo? Si lo vamos a confesar. Préstame tu bolsa. Yo la agarro, canal, yo la agarro para que no se le vaya a caer todo. Ah, bueno, sí. La ponemos aquí. ¡No! No mames, güey. Allá hay policías, luego aquí en la mitad. Agárrense de las manos. ¿De las manos? ¿Cómo te llamas? Citlali. Hoy va a ser tu esposo. Bueno, novio, pero se van a casar, ¿ok? Espérame. Yo soy el monaguillo, déjale, agarro la cola. Por favor. La del vestido. La del vestido. ¿Sale? Tú, pendejo, ¿por qué te clavas? Ahí. ¿Sale? Van a caminar en la iglesia y vamos a entrar a Jesucristo y yo soy el Padre. ¿Sale? El Santo Papa Picolín. Así le hacen. Bueno, he visto. Porque yo nunca voy a la iglesia porque yo no soy de los que pinche hipocresía. Porque estamos en la calle, ay, vete a la iglesia. Acá, pendejacita. En la iglesia pura hipocresía, porque nada más, por mi culpa, enfrente de él, por mi culpa. Sales de él y, hijo de tu pinche madre, tú tuviste la culpa. ¿Verdad, Barrabás?
van a pasar. Y Santo Papa Picolín los va a casar. ¿Sale? Señores, ustedes son mis santos, ¿eh? ¿Sale? ¿A dónde está? Por favor, acá quiero el santo. Sí, tiene que ver la mancha negra aquí, si no. ¿Sale? Que es San Martín de Porres. Ah, falta la Virgen María. No, pues ya no hay aquí, Virgen. ¡Oye! ¡Mira! ¿Ya viste quién está aquí? ¿Quién? ¡Rasputín! Otra vez, Rasputín. Sí. Pasa, espérame, falta la Virgen María, güey. Oh, la Virgen María, no, que encuentres una. ¿Dónde? Virgen, no, hija, queremos Virgen. O sea, Virgen María. Oh, ponte allá, flaca. No, man, va a venir la Santa Muerte. No. Ponte ahí. Como una... Ah, espérame, déjate arreglo. Este no, mira, vamos a sacar otro que está acá. ¡Dale pues! ¡Por favor! ¡Como una virgen! La cola. ¡Como una virgen es así! En esa época no existían las pinches cámaras. Así. ¿Y cómo estaba San Martín de Porres? Mira, esta sí es mi hija, güey, ve el pelo. ¡Vámonos! Adelante, hijos míos. ¡Espérame, güey! ¡Y todos! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Espérate! ¡Chingue su madre que no le haga! ¡1, 2, 3! Buenas tardes, hijos míos. En presencia de la casa de Dios. Lo que más me gusta es que hablo de Dios y... ¿Cómo te llamas, hijo mío? Alexandro. Vienes de Italia. ¿Cómo te llamas, hija mía? Citlali. Vienes de Oaxaca. Hoy, aquí, el Santo Papa Picolín va a unir a este par de mensos a matrimonio. Está viendo la pandemia. Y aún así quieren matrimonio. Citlali, ¿aceptas por esposo Alexander? A ver, que se oiga. Que se oiga para que ese pendejo se quede así. ¡Agárrale! ¡Quítate tú! ¿Qué más? Citlali, ¿aceptas por el paso a mi amigo de Italia, Alexander? No. ¡Fuera! ¡Ah, pinche padre moderno! ¡El milagro! ¡Hija mía! Otra vez vuelvo a preguntar. ¿Aceptas por esposo Alexander? Sí, acepto. Alexander, ¿aceptas por esposa a las 8,000 casas? Sí, acepto. Agárrate las manos. ¡Beso! 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 Espérame, ¿todo no acabo? Señores, hínquense, por favor. Espérate, Ah, carnal. espérame. Hija, hazla aquí, para que no te lastimes. Sí, no, carnal, no, esa no, porque carnal, o sea, son nuestros artistas, señoras y señores. Siéntate ahí, ¿no? Siéntate, agárrate, espérate. Agárrense las manos.
Señores, hijos míos, hoy aquí estamos reunidos siendo domingo. Ya estamos en Semana Santa. Enfrente de Jesús vive. Yo creo que he vuelto a verlo. Vamos a ver si todavía tiene la herida. Hijos míos, hoy reunidos aquí. ¿Qué pasa el padrino de la boda, por favor, con el niño? Padrino de la boda, por favor. ¡Órale, padrino! ¡El esposo! ¡Órale, padrino! Órale. Usted le va a entregar. Traiga al niño, a ver si lo llevan. Yo le agarro el Ahorita con la pandemia, jefe, no creo que lo aguante usted cuidarlo. Ok, vamos a dar final a esto. Te estás quemando, pero cuando estás duro y duro nunca te quemas con la rodilla, ¿verdad? ¿Lo haces en el interior? Sí, pero también está caliente. Aquí con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy los declaramos marido y mujer. Hijo, puedes besar a la novia. No. No, mejor ponte, Lucas. Padrino, ¿pueden besar a la novia? ¿Te da permiso? Está pendejo este. Tápalo rápido. Sí, para que no vea. Vas. Chingue su madre. Órale. Voy a ver si se están besando, carnal, porque si no, órale, a ver, eso. ¿Qué tal? Señores, esto me gustó. Hermanito, gracias por la confianza. Y te voy a hacer un favor. No te apendejes. Tú mismo pendejo la vienes a entregar, tú eres Judas. ¿Va a tu lugar? Mi amor, gracias por este cotorreo, qué buena onda. Y ya viste que ese güey no dice nada, anda con cualquiera. ¿Te gusta el muchacho de Italia? Pendeja, trae dinero. Hermanito, párate allá, siéntate en tu lugar. Déjalo de esclavo, por favor. Ya lo quitó. Fíjense ahí ustedes tres. Ahora viene lo importante para ellos dos. Pero mira, quiero que le des un fuerte aplauso a Producciones Genoam, que este video va para YouTube, donde vamos a salir todos ustedes. Regálale un fuerte aplauso. Fuerte la espalda. Y también hay algo muy importante que queremos decirle. Esto que estamos haciendo es puro cotorreo. Yo creo que siempre Dios buscó una relación, más nunca una religión. Sonríe, ama, perdona y olvida, porque hoy te decimos los payasos, pero mañana te lo puede decir la vida. Carnal, un aplauso para el de allá arriba. ¡Fuerte el aplauso para el de allá arriba! ¡Gracias, Goku! ¿Cómo estás, estúpido? No es hay uno más arriba. ¿Quién? ¡El Supremo Kaiosama! Estás bien pendejo, ni es Kaiosama, güey. Tampoco es Kaiosama. Es para ti, Majin Buu. Señores, esto es un poquito de lo que vas a ver desmadre, pero sí quiero que des un fuerte aplauso. Producciones Genoam. Y otro favor, dale un fuerte aplauso, gracias a ese carnal. Estamos haciendo todo lo posible para ustedes. Es mi hermano, él es Genoam. Dale un fuerte aplauso. Son dos, Producciones Genoam y Genoam. Vamos a echarle ganas y te voy a pedir un favor, sigue en las redes sociales, busca mucho ahí en el Face, en YouTube, Producciones, también en Genoam, al Dr. Wagner y su legado. ¿Sale? El Mesías. ¿Quién más? 1000 muertes. Síguenos ahí. Vámonos, señores, también Picolín se va para Los Ángeles, California. Vámonos. Am I